Hoy hemos titulado esta reflexión Las señales del autoengaño. Este es un tema muy importante en la Biblia, el autoengaño. Si necesitamos realmente evitar ser autoengañarnos a nosotros mismos, tenemos que examinar entonces el autoengaño. Muchas cosas para nosotros parecen en sí mismas buenas, justas, incluso hasta bíblicas. Pero cuando nosotros analizamos cuál es el propósito por el cual yo quiero realizar esa cosa, puedo darme cuenta que estoy en un autoengaño. Y eso es lo que Jesús trae en esta conclusión del Sermón del Monte. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿cuál es tu interés principal en hacer las cosas? Si descubrimos que estamos más interesados en aquellas cosas secundarias que rodean la fe, más que esa misma fe que está puesta en Jesucristo, puede llevarnos a un autoengaño. Muchos de nosotros nos autoengañamos haciendo muchas cosas para el reino de Dios. Pero como único podemos saber si esas cosas que estamos haciendo para el reino de Dios no son un autoengaño para nosotros mismos, es cuando nosotros nos percatamos que no hemos roto nuestra relación con Dios mientras vamos haciendo las cosas para el reino de Dios. Por tanto, una de las señales para mi vida de que me estoy autoengañando en mi relación con Dios es cuando no tengo una continua relación con Cristo. Porque eso es lo más importante de mi fe, tener una relación profunda e íntima con Cristo Jesús. Jesús nos habla en este pasaje que dice que serán pocos los que realmente estén haciendo su voluntad y serán muchos los que estarán equivocados y engañados de su relación con Cristo Jesús. Y esto es triste, porque Jesús nos habla de dos realidades en nuestras vidas. Primeramente, que muchas veces nuestras palabras están vacías y nuestros corazones están vacíos también. Cuando un corazón está vacío, pronuncia palabras vacías. Y cuando uno pronuncia palabras vacías, es porque mi corazón está vacío. Y eso es lo que Jesús trae a correlación en este pasaje. En que muchas veces nosotros decimos, pero son palabras vacías, porque proceden de un corazón que está vacío, que no tiene una relación íntima con Cristo Jesús. Uno puede entender que haya personas que rechacen el cristianismo. Uno puede entender que haya personas que realmente no aprecian el valor de la palabra de Dios, niegan la eficacia de la palabra. Uno puede entender que hay personas que realmente niegan la fe. Y está bien eso, porque no creen. Pero Jesús nos trae algo, una ilustración que en cierta forma es impactante, es alarmante y es triste. Que personas que están dentro de la iglesia, personas que han escuchado el evangelio, sean personas que al final de los tiempos Jesús les dirá, no los conocí. Personas que han hecho muchas cosas por el Señor y en su reino. Sin embargo, aparentemente nunca tuvieron una profunda relación con Dios y Jesús le dirá al final de los tiempos, no los conocí, apartaos de mí. Que se lo diga a aquellas personas que no son cristianas, está bien, pero que sean personas que hayan escuchado el evangelio, eso sí es preocupante. Muchos dice Jesús que le dirán, Señor, Señor. Y dice que realizarán muchas cosas en su nombre. Y Jesús le dirá, en absoluto no los conozco. No entrarán conmigo en el reino de los cielos. Una palabra clave en el pasaje es que dice. Unos dicen. Y Jesús hace un énfasis en esta pequeña palabra, dice. Si solamente son palabras. Como hablábamos en la escuela dominical. Yo quiero que las sillas se llenen y puedo dejarlo en palabras. Pero ¿qué tengo que hacer yo cuando salga de este lugar durante la semana? Orar no. Tengo que salir a estar en contacto con la gente. Invitar
a la fe, a mis amistades, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de escuela, porque si no solamente son palabras. Queremos que el reino crezca, pero podemos dejarlo en palabras. Y Jesús dice, estas personas que oyen mi palabra, que oyen el mensaje, solamente dicen, Señor, Señor. Y es todo lo que hacen. Jesús dice que no se trata de decir, se trata de obedecer. Hay una gran diferencia entre decir y obedecer. No hay nada malo con confesar a Jesús. No hay nada malo decir que Jesús es el Señor y Señor de nuestras vidas. Pero Jesús nos dice, de nada vale, de nada sirve que estemos diciendo que Jesús y que Jesús y que Jesús, si yo no obedezco lo que Jesús dice que debo de obedecer. Así que Jesús dice que nuestro final, nuestro destino, no está determinado por lo que yo digo, sino por lo que Jesús hizo. Mi destino no está determinado por lo que yo digo, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él me ha separado, Él me ha salvado para que yo sea un portador de su gloria, para que yo sea esa sal y esa luz que hemos venido hablando en el Sermón del Monte, para que yo tenga un corazón puro, una conciencia limpia, para que yo sea humilde de espíritu, para que sea un pacificador, para que sea una persona entonces que pueda mostrar la realidad de mi relación con Cristo. Y no cabe duda que podemos quedarnos solamente en decir, pero llevar a la práctica el obedecer requiere realmente de tener una relación con Dios. Como dije, la confesión es buena. Decir, Jesús, tú eres el Señor y Señor. Jesús, tú muriste por nosotros en la cruz del Calvario. Tú eres mi Redentor. Todo eso es bueno. Incluso es obra del Espíritu Santo en la verdadera vida regenerada por Cristo. Dice 1 Corintios 12:3. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por medio del Espíritu. Pero Jesús comienza diciendo, no todo el que me dice. No todo el que se queda solamente en palabras. Esa es la clave de lo que está hablando este pasaje. Y gira todo alrededor de esta palabra. No solo el que me dice. Porque muchas personas dicen que Él es el Señor de su vida. Que Él es Dios. Que Él es el Salvador. Que Él murió en la cruz. Pero solamente dicen. Pero no obedecen. Podemos descubrir un poco, perdonen porque tengo gripe y ahora estoy luchando con la garganta que me está picando. Él dice, no todo el que me dice. Y después dice 2 veces, Señor, Señor. Si usted nota, la audiencia de él es una audiencia dedicada a Jesús. Por eso dice, Señor, Señor. Cuando se afirma 2 veces es que hay una devoción, hay una entrega. Está afirmando Jesús que la audiencia que está allí presente es una audiencia que está dedicada a Jesús. En el decir, obvio. En el decir parece que están dedicados, que están entregados, que tienen una devoción, una pasión, entre comillas, por Jesús. Y después estas personas confiesan, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Si usted nota, todo lo que ellos hacen está en relación con Jesús. No profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros y señales en tu nombre, Jesús. Está relacionado entonces con Jesús. Y en cierta forma, estar relacionado con Jesús, están opuestos a Satanás, porque tiene que ver con sacar demonios. Así que podemos ver que estas personas no tenían una relación profunda, pero en lo más profundo de su ser, eran personas superficiales. Y es lo que Jesús nos está trayendo, que lo hablamos un poquito más atrás,
que es difícil poder saber quién es cristiano y quién no es cristiano. Porque no podemos verlo a simple vista, no podemos distinguirlo a simple vista. Es más, nos impacta porque dicen y hablan en el nombre de Jesús y hacen muchas cosas en el nombre de Jesús. Pero dice Jesús, claramente les diré, y jamás los conocí, apártense de mí. Ellos podían decir, conozco a Jesús, pero Jesús dice, yo no los conozco a ustedes. ¿Cuántas personas a veces dicen que conocen a Jesús, pero Jesús no los conoce a ellos porque pasan semanas tras semanas, meses tras meses, año tras año, sin tener una relación con Cristo, ni profundizar, ni preocuparse en madurar en su relación con Cristo? Podemos decir que conocemos a Jesús y de uno superficialmente decir, es cristiano. Pero Jesús dice, no solamente es decir, es cuánto tú le has dedicado a mi relación contigo. Cuánto tú has profundizado, cuánto tú has sido capaz de dedicarle tiempo a obedecer lo que yo te he mandado a hacer. Y Jesús dice, ustedes son hacedores de maldad. Es interesante, en el griego dice, ustedes constantes viven haciendo desobediente. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por un lado, son personas que están alrededor de Jesús haciendo muchas cosas para el evangelio, pero por otro lado, no están obedeciendo la palabra y están viviendo en obediencia y nadie se percata. Simplemente la gente cree que están obedeciendo porque están diciendo Jesús, Jesús, Jesús y hacen cosas para Jesús. Pero en la intimidad, donde usted y yo nos vemos, allí no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Nos pasamos tiempo sin tener una relación con Él. ¿Cómo un cristiano puede estar luchando con leer la palabra? Eso debe nacer del corazón del creyente. ¿Cómo un cristiano va a estar luchando con compartir su fe si eso debe nacer del creyente? ¿O acaso usted no comparte del deporte, no comparte que su hijo va a tener un honor roll o que vaya a la universidad? ¿Usted no comparte todas esas cosas que no son malas, pero que no cambian al ser humano? Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Pero Jesús dice al final del pasaje, de todas maneras van a salir a la luz como gente hipócrita. Gente que realmente vivieron una vida doble. Que todo el tiempo decían Jesús, Jesús, pero no tenían una relación con Él. Vivían una vida escondida allí donde realmente no obedecían la voz de Dios. Hoy el mundo está lleno de gente, entre la iglesia y fuera de ella, diciendo que creen en Jesús. Pero el verdadero creyente abandona el pecado, porque ahora hemos sido revestidos por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, el creyente que no puede leer la Biblia tiene que abandonar el pecado de no tener una relación con Dios y tiene que tener una relación con Dios. No podemos, la iglesia del siglo XXI, aún luchando con la oración y la lectura de la palabra. Entonces hay que evaluar la vida de nuestra y estamos autoengañándonos de que somos cristianos y no lo somos. Y eso es lo que Jesús está haciendo que reflexionen sus discípulos y los fariseos y las multitudes que están allí. El autoengaño es algo muy sutil, algo que no nos percatamos con facilidad. Y como les dije, el mundo está lleno de personas que les cuesta trabajo abandonar el pecado, someterse a su señorío. Es algo difícil dentro de la iglesia. Cuando uno le dice al hermano que ha tomado una decisión, dice, mira hermano, no has tomado en cuenta el señorío de Cristo sobre tu vida. No, es lo que yo voy a hacer, es lo que yo voy a hacer. No matter what, lo que importa, lo que pase, yo lo voy a hacer y nadie me va a hacer cambiar. ¿No es así como vive la iglesia de hoy? Por eso hoy exhortar a un hermano y decirle, hermano, no hagas eso. No, yo lo voy a hacer. No consultamos con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No obedecemos la voluntad del Padre. Y la iglesia está llena de gente así. Pablo tiene que escribirle a la iglesia de Corintio, una iglesia primitiva que también es como la iglesia del siglo de hoy, una iglesia que estaba llena de personas que oían la palabra y no obedecían la palabra, y él tiene que escribirle para reprenderlos a ellos. Dice en 2 de Corintios 13:5, examínense
Y en el griego dice que es un gran énfasis a poner realmente la cara sobre el pecado. Examínense a ver si ustedes están en la fe. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Pruébense a ver si es verdad que están en la fe. Dice el apóstol Pablo a la iglesia. Así que no es un problema del tiempo de hoy. Es un problema de la iglesia. El autoengaño. La única cosa que puede agradarle a Dios es cuando yo comienzo a tener un hábito. Y un hábito se adquiere practicando y practicando y practicando. Un hábito de obedecer a Dios. Porque esa obediencia es el producto, es el resultado de haberme arrepentido de mis pecados y haber recibido como un regalo la fe ahora en Cristo Jesús y que me hace ahora voluntariamente y amorosamente obedecer la voluntad de Dios. Si antes obedecía a las tinieblas, con más razón debo ahora obedecer la luz de Cristo. Jesús dice, jamás los conocí. En el idioma original, en el griego dice, ni por solo un instante he reconocido que eres mío. Es lo que Jesús le dijo, ni por un instante reconozco que eres mío, dice Jesús. Jamás te conocí. Y esto no significa que Jesús no conoce a las personas. Jesús conoce cada uno de nosotros. Cada corazón Jesús lo conoce, cada pensamiento. Él sabe si tú podías hacerlo o no podías hacerlo. Él sabe si tú podías dar o no podías dar. Él sabe todo. Nosotros somos los que nos autoengañamos. ¿Cuál es la famosa frase en medio de la iglesia? Cuando yo termine esto, yo me dedico al reino. Como la parábola, ¿verdad? Que de los 3 hombres, ¿se acuerdan? Cuando yo entierre a mi madre, cuando yo vaya a ver el terreno. Cuando yo ya termine lo mío, yo entonces voy a tener tiempo para lo tuyo. Esa es la forma de autoengaño nuestro. Pero si usted nota, es el yo. Mientras primero tengo que yo y después el reino de Dios. Y buscamos muchas justificaciones de autoengaño. Y eso es lo que Jesús quiere realmente llamarnos la atención a todos. Él conoce todos nuestros corazones. A Jesús no hay nadie que tenga que informarle nada para saber lo que usted está pensando ahora, y lo que yo estoy pensando. Él lo sabe, dice Juan 2:24. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conoce el interior del ser humano. Jamás los conocí. No tengo ninguna relación íntima con ustedes. Ustedes no tienen tiempo para mí. Hermano, ¿cuántos hermanos? Yo hablaba con un pastor y se puso bravo conmigo. Y me fue a hablar de Facebook. Le dije, mira, yo soy anti Facebook. No hables conmigo de Facebook. Yo soy anti. ¿Sabes lo que es anti? Estoy en contra de Facebook. Un autoengaño. Uno de los grandes autoengaños de la iglesia. ¿Cuántas horas? Incluso me dijo que había visto algo que decía que Cristo va a tener que hacer un Facebook para poder hablar con ustedes. Qué triste, ¿verdad? Esas expresiones. A uno le dan gracia, a mí me da tristeza. Que Dios tenga que hacer un Facebook para hablar conmigo. Quiere decir que yo no leo la Biblia entonces. Para mí es más importante pasarme horas y horas chismeando y enterándome de todos los chismes de ustedes que estar tiempo de intimidad con Dios. Eso es lo que quiere decir la persona que inventó eso. Que la iglesia no le da risa a la gente. A mí me da, no sé, yo tenía eso hasta llorar y era en pleno día. Yo dije, no sé cómo él le da risa. A mí me da tristeza que Dios tenga que crear un famoso Facebook para poder hablar con ustedes. Quiere decir que usted está más tiempo en Facebook y ahí donde Dios te puede enganchar para hablarte. ¿Ven los engaños de la sociedad? Y el cristiano, no, yo tengo Facebook porque yo puedo evangelizar, puedo poner fotos. ¡Mentira! Te estás engañando. Porque Dios no te mandó a evangelizar por Facebook, te mandó a evangelizar personal, persona a persona.
dedicarle tiempo, invertir tu vida en la vida de otra persona. Y eso no lo puedes hacer a Facebook. Porque Facebook no es algo impersonal. Uno de los grandes autoengaños de ser cristiano en el tiempo de hoy. Se pasan horas y horas interminables con su teléfono. No pueden salir los jóvenes y las mujeres, hasta los viejos, perdónanos la expresión, ancianos. No pueden soltar los teléfonos de sus manos. ¿Para qué? Para Facebook. Porque no tienen ni negocio. No llaman a nadie. No visitan a nadie en el hospital. Ni leen la Biblia por siquiera por el teléfono. Pero es para ver cuándo hace plin, 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 plin. Ay, mira, ahí donde está fulanita. Ay, mira donde está menganito. Ay, mira. Y ahí ya el se prolonga horas y horas y horas. Jesús dice realmente, son palabras vacías con vidas vacías. Porque no hacen la voluntad del Padre. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras, dice Jesús, las pone en práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y aquí Jesús saca a la luz el corazón de la gente. Nuestro corazón. Detrás de estas personas hay palabras vacías con un corazón vacío. Porque que no tenga relación con Cristo es un corazón vacío. Si usted no tiene una relación con Cristo, su corazón está vacío. Y Él dice, oyen mi palabra, pero no la ponen en práctica. Hay un contraste que ya hemos venido viendo en el Sermón del Monte. Él habla de dos puertas, de dos caminos, de dos multitudes. Y ahora termina hablando de dos casas. Y es interesante. Son dos casas que usted no puede percatarse cuál es la diferencia entre una y la otra casa. Son dos casas que oyen la palabra de Dios. Son dos casas que fueron construidas en el mismo lugar. Son dos casas que realmente han tenido relación con las mismas personas. Sin embargo, no se ve la diferencia, porque la diferencia está en el cimiento. Podemos decir que la diferencia está entonces es que uno actúa conforme a lo que ha escuchado y otro oye lo que ha escuchado, pero no actúa conforme a lo que ha escuchado y no lo pone en práctica. O sea, una imagen muy bella que nos da Jesús entre dos constructores de casa para hablar de que uno es obediente y otro es desobediente. En que dice uno que conoce al Señor, pero no pone por obra lo que ha escuchado, mientras que otro escucha del Señor y pone por obra lo que ha escuchado del Señor. Y Jesús divide este grupo en dos grupos, en unos obedientes y en otros desobedientes. Realmente uno obedecen, lo dice el versículo 24. Por tanto, todo el que oye esta palabra y la pone en práctica, y otros que no obedecen, dice el 26. Pero todo el que oye esta palabra y no la pone en práctica. A simple vista no se puede ver la diferencia. Nos comenta Jesús. Ambos parece que escuchan el Evangelio, escuchan las mismas enseñanzas, están domingo tras domingo escuchando las mismas prédicas, los mismos sermones durante toda su vida dentro de la vida de la iglesia, pero uno la pone en práctica y el otro no la pone en práctica. Pero no podemos verla. No sabemos cuando usted sale de aquí si usted la va a poner en práctica o no la va a poner en práctica, dice Jesús. No sabemos. Y usted puede decir, sí, escuché la palabra, estoy sentado en el culto, pero tal vez su cuerpo está en el culto, pero su espíritu está en otro lugar. Y al salir de este lugar, posiblemente a los pocos minutos se haya olvidado de la palabra. Dice Jesús que no se puede ver la diferencia, pero va a haber un momento en que sí se va a saber quién es quién. Dice cuando sople, cuando venga la tormenta. De una forma u otra, Jesús va a sacar a la luz quiénes son y quiénes no son, quiénes obedecen y quiénes no obedecen. Quienes tienen una relación íntima y profunda con Jesús y quienes no tienen. Dice que vendrá una tormenta. Una fuerte tormenta, dice Jesús. Mateo 13:28
Dice, esta es la obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Dijo, no, no. Le contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los sejadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Y después recogerán el trigo y guárdenlo en mi granero. Están los dos dentro de la iglesia. Los dos crecen, pero no sabemos cuál es el trigo y cuál es la mala hierba. Pero dice Jesús que llegará un momento en que va a comprobar quién es la mala hierba y quién es el trigo. Ambos construyeron una casa. La diferencia está en la base. En el griego, cuando habla de Pedro, de roca, habla de Petra. Una base rígida, sólida. Dice, yo, el que es prudente, construye sobre Petra. Sobre una piedra bien sólida, bien compacta. Y en el griego dice que construye sobre la arena, construye sobre Amón. Amón significa una pila muy alta, muy grande de arena. Algo que usted te deslumbra. Oye, como hay arena. Y ese construyó sobre la arena. Esa pila de arena, esa montaña de arena que se puede ver. Pero Petra no se ve. Petra está profunda. Hay que cavar, como dice el Evangelio, hay que cavar profundo para llegar hasta Petra, hasta el cimiento. Ahí está la diferencia en que uno ha construido su base en la piedra. Dice, por lo tanto, el que oye estas palabras y no las pone en práctica es un hombre prudente que construyó su casa sobre Petra, sobre la casa, sobre la roca. Sobre un fundamento sólido. Sin embargo, el otro construyó sobre Amón, sobre la arena. Pero todo el que oye esta palabra no la pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Qué significa construir sobre la arena? ¿O qué Jesús quería hacer? Darle a entender. Primero, que no tiene ningún fundamento. Que no tenga una profunda relación con Cristo continuamente. No tiene fundamento. No hay fundamento. Si no lee la palabra, si no tiene una comunión con Cristo, entonces no puede obedecer la palabra. No puede edificar su vida sobre la palabra. Y es importante realmente edificar sobre Petra, sobre la roca, sobre el fundamento sólido que es la palabra de Dios. Para poder obedecer entonces, hay que edificar sobre la roca, que es la palabra de Dios. Y dice el Evangelio que hay que profundizar. Me gusta lo que dice Juan 8:31. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por tanto, edificar sobre la roca es ser un discípulo de Cristo. ¿Cuándo sé yo que estoy edificando mi vida sobre la roca? Cuando he dejado de ser un creyente a un discípulo de Cristo. El creyente solamente oye y cree. El discípulo oye, cree y practica la palabra de Dios. Invierte su vida, su tiempo en la vida de otra persona. Estoy edificando sobre la roca, que es Cristo Jesús. Pero ¿cuántos quieren ser discípulos? ¿Cuántos quieren ser seguidores verdaderos de Jesús? Jesús dice pocos. Y muchos son desobedientes a su llamado. La persona que edifica sobre la arena no tiene ningún deseo de agradar a Dios. No se preocupa en su vida por agradar a Dios. Solamente busca hacer lo que hace sentirse bien. Y eso es todo lo que hace. No busca agradar a Dios. Son esas personas que vienen a la iglesia para buscar la droga. Y después salir endrogados. Hasta que se le pase la nota. Salen emocionados, inspirados. Pero cuando salen al mundo a hacer la voluntad de Dios, se les va la pastilla. Vienen buscando como una droga
Y se sienten bien durante el culto y quisieran escuchar más y cantar más. Pero cuando pasa ese momento, vuelven otra vez a construir sus vidas sobre la arena. ¿Cuáles son los que construyen entonces sobre la roca? Es una vida de obediencia. Es una vida que manifiesta constantemente su salvación. Es una vida que desea en su corazón ser un discípulo. No sé si usted puede ver la dimensión de ser un discípulo. Ser un seguidor, un aprendiz de Cristo. Eso requiere tiempo, sacrificio. Él dijo, tienen que negarse a sí mismos, tomar mi cruz y seguirme. Ser creyente es edificar sobre la arena. Pero un discípulo no construye su vida sobre la arena, construye su vida sobre la roca, sobre la piedra, sobre el fundamento que es la palabra de Dios y la pone por obra, por práctica en su vida. Obedece el mandato de Dios con pasión y con deseo, con lucha muchas veces, pero sabiendo que esa es la voluntad que le agrada al Padre. Mi deseo es agradar a Dios. No es de esas personas que solamente adoran con la boca, pero su corazón está lejos de Él, como dice Jesús. Significa entonces que mi vida comienza entonces a caminar en ese camino estrecho y a mantenerse en el camino estrecho. Jesús dice, muchos me escuchan, pero muchos no me obedecen porque no aman mi palabra. Se engañan a sí mismos. ¿Y cómo sabrán que se están engañando? Cuando venga la prueba y ellos no puedan resistir la tormenta. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes, incapaces de hacer nada bueno. Lo que marca la diferencia entonces es la obediencia. Ser obediente. No está hablando Jesús de ser perfecto. Jesús no está hablando de ser perfecto. Jesús lo que quiere en la vida de su audiencia y en nosotros es vernos que tenemos pasión, deseo de hacer la voluntad de Dios. Deseo realmente de ver cumplida el propósito de Dios por el cual Él me ha salvado. Hay un anhelo, es mi sueño, es mi pesadilla, es mi despertar, ser como Jesús. Pero hay personas que ni es pesadilla para ellos, ni es sueño. Otras son sus pesadillas y otros son sus sueños temporales que ya lo hemos venido hablando durante todo este sermón. No estamos hablando de que seamos obedientes perfectamente, sino que cuando realmente no hacemos la voluntad de Dios, venimos arrepentidos delante de Dios, confesando que hemos pecado, Dios, pero que necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para que nos ayude a ser obedientes. Luchas, como dice el apóstol Pablo, es como una mujer que da parto, que le duele en lo más profundo de su ser sacar a luz una nueva criatura. Duele sacar el nuevo hombre en nosotros, porque hay que matar el hombre viejo que está viciado en mí. No habla de perfección, habla de ese deseo, esa lucha interna que habla el apóstol Pablo en Romanos 7, que el hombre viejo está en mí y quiere someterse otra vez a la ley que lo esclaviza. Pero dice que también que en mi miembro hay una ley también, que es la ley de la gracia de Dios, que me hace luchar contra el pecado que habita en mí. Entonces construir una vida sobre Cristo es tomar el camino más difícil y no es más fácil. Para la cultura lo más aceptable, lo más lógico es el camino ancho. Produce más cosas, ¿no es así? O aparentemente es más fácil. Ese es el insensato. Busca las cosas fáciles, soluciones fáciles. El que es prudente busca el camino difícil, el camino de la obediencia, el camino de someterse a lo que dice la palabra, buscar en la palabra lo que Dios quiere que yo haga y no lo que yo quiero que hacer. El imprudente siempre busca lo que es más eficaz, supuestamente, porque una de las cualidades es que no le gusta hacer nada. Por eso no trabaja en el terreno.
Él busca lo fácil, no quiere empezar a construir. Por eso comienza a cavar sobre la superficie, que es donde está la montaña de arena. No quiere establecer cimiento. No quiere tener un fundamento. Porque él quiere construir sobre lo fácil. Porque lo que le interesa es ver el edificio muy lindo. ¿No es así? Ver el edificio, qué lindo está. Es lo que le preocupa a él. El prudente no le preocupa el edificio, le preocupa el cimiento. De nada vale tener un edificio muy bonito sobre la arena. Mejor un edificio mal pintado, pero levantado sobre la roca. Él le gusta lo fácil, lo rápido, lo que le causa placer. Lucas 6:47, un pasaje paralelo, dice: voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, y fíjense que es interesante, dice, cavó bien hondo. Y fíjese usted, sigue el pensamiento de Jesús y puso el cimiento sobre la roca. O sea, cavó y cavó hasta que no encontró la roca, no cesó de cavar. Esa es la acción en el griego. Hasta que no encontró el fundamento sólido, impactado, bien compacto. No que esas piedrecitas que se desbaratan. No, él siguió cavando y cavando y cavando y cavando y cavando hasta que encontró la roca. Firme, bien firme. Y eso requiere trabajo. Eso requiere esfuerzo. Eso requiere dedicación. Es lo que está diciendo Jesús. Y nosotros en nuestras soluciones y en nuestras situaciones tenemos que cavar y cavar y cavar en la palabra hasta que llega a la roca, la solución de ese problema conforme a la voluntad de Dios. Pero queremos pastillas muy rápidas, soluciones muy rápidas. Problemas en el matrimonio, divorciémonos. Problemas con nuestros hijos, botémonos de la casa. Buscamos soluciones fáciles. Para quitarnos el problema de nuestros hijos, lo metemos frente a la televisión y que la televisión los corrompa y los pudra. Soluciones fáciles, ¿o no es así? Ser padre en el tiempo de hoy es fácil. Porque la televisión es su maestro y sus amigos son sus instructores. Y el papá y la mamá trabaja que te trabaja y trabaja que más trabaja. En la forma fácil. Buscan la gente siempre. Pero dedicarse a los hijos, dedicarle tiempo, estar con ellos, hay que cavar y hay que cavar. Y aún hay que seguir cavando porque seguimos cometiendo errores. Hay que seguir cavando hasta que lleguemos a la roca. El prudente dice que cavó bien hondo y puso su cimiento allí. O sea, no busca soluciones rápidas. Siempre trata de hacer la voluntad de Dios. No es impulsivo. No es impulsivo. Está dispuesto a esperar la acción del Espíritu Santo. Eso también es otra cosa de nosotros. Todo lo queremos rápido. Hay que esperar la acción del Espíritu Santo en la vida de esa persona o en nuestra propia vida. Esa persona no entiende de esfuerzos, no mide los costos, no entiende lo que Jesús está pidiendo. Ser un discípulo de Cristo. Es una persona que realmente encuentra su deseo en hacer la voluntad de Dios. Que construye siempre sobre la roca o siempre está edificando sobre la roca. Le falta voluntad para aceptar el llamado de Jesús a ser un discípulo de Cristo. Ser un aprendiz de Él. Pero como tanto la sociedad nos ocupa y nos autoengañamos pensando que por decir Señor, Señor, ya te conocemos. Jesús dice, apártense de mí. Tú nunca hiciste lo que yo te pedí. Nunca me seguiste de cerca. Nunca edificaste tu vida sobre mi verdad. Nunca tomaste en cuenta mi verdad. Preferías tu lógica. Preferías lo que la cultura te enseña o lo que otras cosas aprendiste de la vida. Jesús dice, el que oye mi palabra. Porque es la única verdad. Y no es fácil edificar la vida sobre la roca. Hoy escuchaba una persona.
Dice, qué fácil sería la Biblia. ¿Y cuánta gente más leería en la Biblia si las soluciones las encontráramos fácil? O sea, esa persona, para él la Biblia es una enciclopedia. ¿Me duele el hígado? Bueno, ahora ya ni enciclopedia, Google. Google, ¿qué cosa hago para el hígado? Tal cosa. Google, tengo un dolor aquí en la pantorrilla. Puede ser que sea un coágulo, puede ser que tengas un stroke, puede ser que hay que cortarte la pierna. Unas soluciones que te da Google. Y así pensamos que es la Biblia. Tengo problemas con mi matrimonio. ¿Dónde está la Biblia que habla sobre el matrimonio? Bueno, nada más que encontré Efesios 5. De ahí en fuera no encontré más nada. Es lo más fácil que en Efesios 5 ir hasta allí. Pero la Biblia es profunda. No está solamente en Efesios 5. Hay que cavar, hay que cavar. Hay que seguir cavando para buscar la verdad de Dios para nuestras vidas. Es lo que Jesús nos dice. La única manera de salir del autoengaño es cavar en la palabra. Y seguir cavando. Porque no está la solución fácil a tus problemas. No la vas a encontrar en la primera página que vas a leer. Porque es un todo. Es un mensaje tan profundo que es el pensamiento de Dios. No sé si usted puede entender eso. Es el pensamiento de Dios perfecto. A yo, con mi mente limitada, bloqueada por el pecado, tratar de entrar a la mente de Dios para hacer su voluntad. A Dios no le importa que yo pueda o no pueda. Él reclama de mí que yo haga su voluntad, pueda o no pueda. Es mi responsabilidad. Por eso Él me dejó su Espíritu Santo para que juntos nos metamos hasta la roca. Yo solo no puedo llegar a la roca. Yo me quedo ahí. Cuando veo el agua, ahí pongo la bomba para que saque agua. El Espíritu Santo te dice, hay que seguir cavando. Porque Él quiere que tú obedezcas su voluntad. Muchas personas, muchos de nosotros estamos preocupados porque nuestros hijos elijan profesiones, porque elijan buenos trabajos. Esa es la... ¡Ay, Señor! Cristianos preocupados porque sus hijos ganen mucho dinero. Esa es la peor elección que usted puede desear para sus hijos. La mejor elección es el destino eterno de sus hijos. Eso depende de todo. En el cielo no vamos a ser ni ingenieros, ni abogados, ni médicos, ni carpinteros, ni nada. No quiere decir que ser un profesional sea algo malo. Pero mi preocupación principal por mis hijos es su eternidad. Que Jesús no les diga, apártate de mí, hacedores de maldad. Ahora no depende de mí. En cierta forma, pero sí es mi responsabilidad enseñar a mi hijo que lo más importante es su eternidad. Es como enfrentarnos frente cara a cara a Jesús, viene terminando Jesús. De todas maneras, se tienen que enfrentar conmigo. Los que obedecen y los que desobedecen. Tienen que enfrentarse conmigo. Nadie puede escapar a mi presencia. Te guste o no te guste, obedeciste o no obedeciste, tienes que enfrentarte un día a su presencia. A uno le dirá, apártate de mí que no te conozco. A otros nos dirá, entra en el gozo de tu Señor. Porque has sido un siervo fiel. Luchaste para agradarme, para obedecerme. Y por eso te pondré ahora en el gozo de tu Señor. Concluye entonces, hermano, esta reflexión del Sermón del Monte. ¿Cuál sendero vas a seguir viajando? ¿En el ancho? ¿En el espacioso? ¿O en el estrecho? ¿En el angosto? El que muchos dicen que es imposible andar por él. Pero solamente a través de Jesucristo podemos andar en el camino estrecho. Pero el propósito de este camino estrecho es ser un discípulo de Cristo. Un fiel imitador de Él. No de papá, no de mamá. Es imitador de Cristo. Que Cristo sea quien se vea en mí. ¿Sobre qué cimiento vas a construir tu vida?
tu familia. Sobre la arena, la que se ve, las montañas muy altas del éxito, de la fama, del poder. Esa es la arena. ¿O vas a construir tu vida sobre Cristo? Sobre esa verdad que es Él. ¿Sobre cuál vas a construir tu vida? ¿Sobre Cristo o un mundo sin Cristo? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿La de ser obediente o ser obediente, desobediente? El verdadero creyente se caracteriza porque es obediente. No resiste la voluntad de Dios, sino que se somete a su voluntad. Es un buen examen para evaluar nuestras vidas, termina Jesús diciendo, al terminar el Sermón del Monte que comenzó en el capítulo 5. Y Él dice que vendrá el día en que se va a saber si había sido obediente o desobediente, porque yo voy a enviar una fuerte tormenta contra ti. Y si has sido obediente y has construido tu vida sobre la roca, el mundo sabrá que tú eres mi hijo. Si no, pasará el torrencial, los vientos, la lluvia, y esa casa será destruida, dice Jesús. Mi deseo, mi oración, es que piense, que reflexione. Nadie sabe cuándo Jesús va a venir. Nadie sabe cuándo será tu último suspiro, tu último momento en que puedas mantener tus ojos y mirar a tu familia, a tus hijos, a tus nietos. Piensa sobre qué estás edificando tu vida. Quiero dejar bien claro, estudiar, prepararse, nada de eso es malo, pero la gente tiene que ver que usted se está preparando, está estudiando en una universidad, en un college, pero ellos tienen que ver que su vida se está construyendo también sobre la roca. No hay que abandonar la roca para seguir otras roquitas. Nuestra vida constantemente, donde quiera que estemos, lo que estemos haciendo, tiene que estar en un solo fundamento, en Cristo Jesús. Pongámonos de pie para orar.